Tenemos a dos personas citadas y a un invitado que se excusó. Hemos citado a la directora regional de Arquitectura de Valparaíso, la señora Alejandra Dío, quien está aquí participando de manera presencial, y el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA, el señor Cristian Ovalle, quien está conectado de manera telemática. Se excusó el exdirector regional del IND, el señor Mario León. Por lo tanto, vamos a tener dos exposiciones, máximo 15 minutos, y vamos a partir con la directora regional de Arquitectura. Comparto desde acá, ¿verdad? Dice que la anfitriona. Y sí. ¿Dónde le pongo el compartir, o sea, la pantalla completa? Está escondido debajo de la... Bueno, mientras veo como buenos días, señora presidenta y diputados, diputadas, agradecemos la invitación para poder aclarar algunos puntos. La presentación tiene relación con tres aspectos fundamentales. La primera, la relación de la consultoría con el contrato de obra. La segunda, el contrato de ejecución y las implicancias de la resistencia al fuego dentro del proceso de construcción. Y la tercera, la entrega al uso, la explotación y la mantención del edificio o lo que corresponde en esa etapa. Acá está, ya lo pillé. Ahí está. En términos generales, el contrato tuvo una duración de 1044 días, con inicio el 23 de marzo del 2018, y en el proceso de término se establecieron algunas fechas distintas durante el proceso de recepción. Término legal, de acuerdo al plazo autorizado, era el 30 de enero de 2021. La empresa solicitó en 3 oportunidades que se le informara, o sea, que se le diera por terminada la obra. En 2 de ellas fueron rechazadas y la tercera fue aprobada. Ay, ¿por qué? Qué raro. Es que... Arriba dice presentación de Biblia. Aquí me vienen a ayudar. No le muestra la presentación. Claro, yo lo pongo ahí en presentación y no... Es esa, ¿verdad? Sí. ¿O tengo otra abierta? No, está bien. A ver, ¿Es eso? Ese de ahí para presentar, pero ese estaba prendido, pero no... Ahí. Pero ahí lo veo yo, pero ellos no parece. ¿Ahí sí? Para quienes nos están siguiendo, estamos arreglando un problema técnico, pero ya vamos a continuar con la presentación. ¿Ahí sí se ve? Sí, con las flechitas abajo. Perfecto, muchas gracias. Como mencionaba, el término fue solicitado 3 veces por la empresa contratista. A la tercera oportunidad se dio por terminado. Sin embargo, después la comisión de recepción identificó una nueva fecha de término en base a algunos antecedentes que se recibieron en el 14 de abril, y eso implicó generar un atraso para la empresa que después incluso fue rectificado en el proceso de revisión de los antecedentes, y se definió una nueva fecha de término real para el 7 de junio del 2021, que generó multas a la empresa, que después las voy a explicar con más detalle, que ya se encuentran pagadas, como bien mencionó el Contralor. Luego, casi un año después de la fecha de término legal, se hace la entrega de explotación, también en 2 oportunidades. Se hace una primera entrega de explotación el 26 de enero, la que es devuelta por la municipalidad, y luego el 1 de marzo se hace una reentrega de explotación.
Después de ese periodo tuvimos procesos de recepción de obra, de observaciones, y en el año pasado, en el septiembre del 2022, se genera un peritaje por parte de la Dirección de Arquitectura que arroja algunas observaciones, tanto de diseño como de obra, y que son necesarias de atender, dado la implicancia que puede tener en la recepción de obras por parte de la Dirección de Obras Municipales, cuestión que ya había detectado también la Dirección de Obras en su informe de rechazo del proceso de recepción, y también habían sido algunas de ellas detectadas por la Comisión de Recepción. En ese periodo, o sea, desde el 2022, septiembre, hasta la fecha se ha trabajado en el proceso de obras complementarias. Durante el año pasado, el 10 de noviembre, se tramitó un decreto por 1.900 millones que nos han solicitado también a través de oficio, o van a solicitar a través de oficio, ¿cierto?, que expliquemos de dónde vienen y para qué son. Luego se firma un convenio de transferencia entre el IND y la municipalidad para transferir esos recursos. Y finalmente, a principios de este año, se firma un nuevo convenio mandato, o sea, una modificación 6 del convenio mandato, que habilita a la Dirección de Arquitectura para hacer una nueva licitación de estas obras complementarias. En paralelo, la municipalidad habíamos establecido el tema del uso parcial a través de las mesas de participación que tenemos con la ciudadanía, y se estableció esta modalidad de entrega de uso parcial, y la municipalidad contrató el cierre provisorio el 20 de marzo del 2023, cuestión que terminó el 3 de junio, y con eso se habilitó el uso de la pista y de los baños del sector de la cancha de pasto sintético. Acá hay un pequeño resumen de la etapa de diseño, que si bien la Dirección de Arquitectura no participó en la etapa de diseño, sí tiene una implicancia en lo que viene después durante la construcción, considerando que el proyectista tuvo 3 contratos, quedó una patita abajo se corrió. Dice que a veces los PPT tienen configuraciones distintas y se corrió por la letra. El contrato de diseño tuvo 3 etapas. La primera, la Dirección de Arquitectura no tuvo participación. Ese contrato no tenemos clara la fecha de término, pero inicialmente decía que era en octubre del 2015, quizás después el ex-SECPLA lo puede corroborar, pero sí importa que el 31 de marzo se tramitó el permiso de edificación del edificio, el 6 de julio se generó la aprobación por parte del IND, y el 24 de octubre del 2016 se generó la suficiencia técnica o la aprobación del proyecto por parte de la Dirección de Arquitectura. Esa aprobación dio pie para que se pudiese firmar el convenio mandato entre la Dirección de Arquitectura y el municipio para la ejecución de las obras. En el proceso después lo vamos a ver en detalle, el consultor tenía durante el diseño la obligación de tener la aprobación del IND, y de la DOM y del SECPLA. No así la aprobación de la Dirección de Arquitectura. Ese es un proceso que viene después para la firma del convenio. También la municipalidad generó otros 2 contratos, el número 2 que aparece acá, que es para tener la presencia del arquitecto durante la supervisión de obra, y el número 3, que es para la tramitación de la recepción DOM. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el contrato inicial el arquitecto tenía la responsabilidad de asistir el contrato de obra para la resolución de observaciones o dudas que pudiesen salir dentro del contrato. Y esa presencia, considerando igual que había COVID, que teníamos problemas de traslado en esa época, no fue lo habitual que uno requiere en un contrato de construcción. Hubo muchas dudas durante el proceso, y el arquitecto visitó solamente la obra el 18 de noviembre del 2019, el 22 de noviembre del 2019, y después el 5 de febrero del 2021. En el caso de la visita del 22 de noviembre del 2019, el arquitecto hizo énfasis en el tema de la pintura intumescente, y después de ahí se arroja una de las modificaciones. Entonces, para dejar establecido, la municipalidad tuvo 3 contratos. En el primer contrato indicaba que el arquitecto tenía que tener presencia en el desarrollo del contrato, y en el segundo se concreta esa presencia a través de 3 visitas, y en el tercero solicita que el arquitecto se haga cargo de la recepción. Acá viene el detalle: la mesa técnica que revisó el diseño está conformada por el SECPLA, el DOM, el IND
y Mideso, que Mideso principalmente es para la revisión, para obtener el RS, que formaba parte de las características de este contrato, y tiene 3 productos que para nosotros son importantes, que es el informe favorable de revisión independiente, el permiso de edificación de obra nueva y la presencia o asesoría en el proceso de licitación y construcción. ¿Por qué es importante el informe de revisión independiente? Porque es el que nos da garantías de que el contrato cumple con la normativa legal. ¿Por qué es importante el permiso de edificación? Porque nos habilita poder iniciar el proceso de obra y también ratifica que el proyecto está cumpliendo con la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Y por qué es importante la asesoría del proceso de licitación y construcción? Porque es el arquitecto, el dueño del proyecto, y en este caso a través de la municipalidad como dueño del proyecto, las que responden todas las dudas que pudiesen surgir, y así está establecido en el convenio mandato. Después dice contrato de adjudicación mediante trato directo. Aquí, a solicitud de la Dirección de Arquitectura, en reiteradas oportunidades se le pidió a la municipalidad la presencia del arquitecto y se genera un nuevo contrato, que es el que yo les mencionaba, que habilita las 3 visitas a terreno, que ahí uno podría cuestionar por qué se vuelve a contratar si era algo que estaba incluido en el contrato inicial, pero se entiende que puede ser por los costos que hayan cambiado, en fin, pero habilita 3 visitas a terreno. Y el último contrato que tiene la municipalidad, que también surge a solicitud de la Dirección de Arquitectura, es un trámite, es la contratación del arquitecto para el trámite de recepción definitiva ante la Dirección de Obras Municipales, considerando que el arquitecto es el propietario del proyecto y a quien se le dirige la DOM toda la documentación que requiere. Acá están los 3 aprobaciones que mencionábamos antes: el permiso de edificación, la visación técnica por parte del IND y luego la aprobación de la Dirección de Arquitectura, en una secuencia que además en una medida está un poco invertida, porque el IND debía avisar previo a el permiso de edificación. Luego comenzamos con el contrato nuestro. En ese periodo nosotros tuvimos, en la parte de arriba están mencionados los directores regionales de la época, y en la parte de abajo están mencionados los inspectores fiscales, y en amarillo está la asesoría de la inspección fiscal. ¿Por qué es importante esto? Algo se mencionó en la sesión anterior, de que no hubo recursos para contratar más al arquitecto. Nosotros tampoco tuvimos más recursos dentro de la iniciativa para contratar un agente público que permitiera tener un inspector fiscal de punto fijo en la obra. Nosotros trabajamos con mandatos y esos mandatos otorgan gastos administrativos, y esos gastos administrativos habilitan la contratación de funcionarios que cumplen el rol de inspector fiscal como agentes públicos. Esa solución, entre comillas, para tener un inspector fiscal se pudo mantener hasta marzo del 2020, cuando asume un inspector fiscal nuevo el contrato, porque ya no existían recursos para mantener al inspector fiscal anterior. Asimismo, la asesoría de la inspección fiscal, que se contrata a través de consultoría, termina en julio del 2020, por lo tanto el contrato queda con un inspector solamente, sin asesoría a partir de esa fecha en adelante. Y es importante siempre mencionar el tema de que este fue un contrato que inició en el proceso de estallido social y pandemia, y por lo tanto fue bastante afectado por ese tema. Ahora, entrando más en el contrato de obra, en el proceso de licitación y en lo que nos afecta, que tiene que ver con la pintura intumescente, en el proceso de licitación se mencionó que existían 2 revestimientos de resistencia al fuego, el F90 y el F120, que dicen relación con lo que está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para la protección de elementos resistentes estructurales, horizontales y verticales, así como la estructura de techumbre. En este caso, no todos los estadios tienen presencia de elementos de acero, algunos son de prefabricados, pero la mayoría de las techumbres de las graderías sí son de acero, y por lo tanto es un elemento que se incorpora para este tema, y que es muy importante después en la conversación que tenemos con la Contraloría a raíz de una observación que nos hace durante el proceso de revisión. En el proyecto venía asociado un estudio de resistencia al fuego elaborado por el arquitecto proyectista, que indica 3 elementos para generar esa resistencia que no son concordantes con los que están indicados en las especificaciones técnicas. Eso arroja una serie de consultas, se me va para el otro lado. Ahí, arroja una serie de consultas en las que se termina aclarando que se tienen que hacer referencia. Estas consultas cabe mencionar que fueron respondidas en conjunto con la Municipalidad de San Antonio, que hay que hacer referencia a el punto 314, como indican las ET, y en particular en la única que hace una diferencia es en la pregunta 167, que corrige la indicación del F90, dejándolo solo para las estructuras de techumbre.
En el proceso de contrato de obra tuvimos 7 modificaciones, perdón, y ahí están indicadas en el tiempo. La mayoría de ellas se genera después de marzo del 2019, o sea, la primera parte del contrato no tiene casi modificaciones. La mayoría de ellas también tienen relación solo con modificaciones de plazo, pero las modificaciones 1 y 3 tienen que ver con los temas de resistencia al fuego. En particular, la modificación 1 genera el reemplazo o el cambio del F90 al F60, y la modificación 3 modifica el producto que se va a instalar en el F120 y también el alcance de esos metros cuadrados a instalar. El cambio del F90 al F60 surgió por la imposibilidad de alcanzar la resistencia de F90 con el producto especificado, dadas las masividades. Hay una cuestión muy técnica que hasta a mí me resulta difícil explicar, pero hay una directa relación entre las características del producto sobre el cual uno va a colocar la pintura intumescente con la capacidad de respuesta que tiene ese producto. Entonces depende del cuerpo que tiene el elemento de acero, si es factible o no aplicar el F90. En este caso, el producto que estaba especificado, que es el intumescente AC Chilcorrofin, no lograba el resultado esperado y no se podía certificar con F90, por lo tanto, se decide bajar a uno que existe en el mercado, que tiene un sistema, o sea, que sí responde ante las masividades de los elementos y que puede alcanzar el F60. Esa modificación fue consultada por la municipalidad al arquitecto proyectista, y el arquitecto proyectista ratifica esta posibilidad de bajar y corrige, por lo tanto, su especificación y se transforma en una modificación de contrato. Respecto del F120, pasa más o menos lo mismo. Se especificó un producto, en este caso el casco WB5, que no cuenta con resistencia certificada al F120, y se genera una modificación de contrato que hace un compuesto de elementos del casco 400 más Fendolite que permite alcanzar la resistencia. Sin embargo, y de aquí vienen después las observaciones de la Contraloría respecto a estos dos puntos, no están colocados ambos en todos los elementos que se requería. Ahí. Acá tenemos un cuadro en el que mostramos lo que estaba en el permiso de edificación, lo que está en la licitación, con las aclaraciones, lo que hubo en las modificaciones de contrato, perdón por la N que quedó colgando el libro, lo que se hizo en la ejecución final, lo que nos observa Contraloría y lo que indica la norma. Entonces tenemos, por ejemplo, las losas colaborantes no han sido observadas en ninguna de las etapas con pintura o algún tipo de elemento, que en realidad la pintura no da F120. Las losas colaborantes requieren tener F120 porque son elementos estructurales en acero, y ahí tenemos una diferencia de principio con lo que se hizo en el proceso de obra, que se estableció que el hormigón protegía el acero que viene, el acero cincado que viene como losa, como placa plegada para contener la losa, y se supuso que el F120 del hormigón bastaba, y no es así. Después tenemos los pilares, que son la estructura más grande que se ve del estadio, que sostiene sobre todo el VIP por la calle posterior. Esas estaban especificadas en F120, en la licitación se mantuvo con F120, en la modificación se mantuvo en F120, se cambió el producto, pero además se disminuyó el alcance. O sea, la cantidad de elementos que se cubrieron fueron menos. Y el informe de la Contraloría nos indica que hace falta terminar de cubrir esos elementos, esos pilares redondos y sobre todo las diagonales, que no están, hay unas diagonales que no están con ninguna protección en este momento, solamente galvanizadas. Después tenemos las vigas, que ahí hay un matiz porque el proyecto de estructura indicaba que debían ser galvanizadas, las que estuvieran expuestas al exterior. Se me acabaron los 15 minutos. Las que estuvieran expuestas al exterior, y sin embargo todas las estructuras están galvanizadas. Entonces se produce ahí un problema porque el galvanizado tiene un conflicto con la pintura intumescente, y eso nos lleva al día de hoy a ver cómo vamos a solucionar eso a través de la consultoría que vamos a contratar más adelante. Pero en síntesis, las vigas eran F120, la licitación se mencionó que eran F120, la modificación se eliminó. Y
terminaron solamente galvanizadas y la Contraloría nos indica que tiene que ser F120. Después los pilares, hay unos pilares menores en el salón VIP que también por ser estructurales deberían ser F120 y están en este momento solamente con esmalte sintético. La techumbre y la gradería debía ser F90 según el permiso de edificación y según la licitación, sin embargo a través de la modificación que expliqué recién, bajan a F60, sin embargo, ahí entramos en una polémica con el informe de la Contraloría que nos decía que por ser elementos horizontales estructurales era F120. De ahí surge la necesidad de hacer la presentación a la División de Desarrollo Urbano del MIMBU para que nos aclare si el elemento techumbre gradería era o no un elemento de estructura horizontal que tiene una composición distinta o unos requisitos distintos a los elementos de techumbre, incluido el cielo falso. Bajan diametralmente, o sea, las estructuras horizontales necesitan F120 y las estructuras de techumbre F60 para este tipo de estadios. La DDU contesta que por las características de los proyectos de estadios, la techumbre y gradería clasifican para F60. Por lo tanto, el edificio está cumpliendo con la norma y eso es lo que nos libera de la observación de la Contraloría de pintar estas estructuras con F60, que por lo demás hubiese sido terrible. Más tiempo y además el producto F120 es un mortero pesado que modifica mucho la estética también de los edificios. Y por último tenemos la techumbre VIP, que esa es una de las que está en cuestión, que está especificado con F90, en la aclaración se indica que es F90, en la modificación se hace una modificación a F60, sin embargo en la ejecución final no se coloca ese producto y en este momento está observado por la Contraloría y nosotros hemos observado también a la empresa contratista. Acá abajo está mencionado lo que dice la DDU, dice para la determinación de la resistencia al fuego se deberá considerar el numeral 9 de la tabla antes citado. El cambio para la determinación de resistencia a los elementos soportantes verticales que soportan esa techumbre se deberá considerar en el numeral 5, porque los elementos de estructura son de hormigón, así que cumplen 100% con el tema del F120. Acá tenemos una cronología desde la fecha de término, porque ya nos vamos acercando a la entrega al uso. En el fondo pasamos de la etapa de diseño por la etapa de obra y nos estamos acercando a la entrega al uso. El contratista, la última carta que ingresa es el 11 de febrero, el inspector fiscal hace un informe de término el 25 de febrero del 2021, y recordando que fue observado por la Contraloría porque indicaba que faltaban 2 partidas que tenían relación con la instalación sanitaria. La Constitución se designa, la Constitución de Recepción Provisional es una comisión de 3 profesionales del Ministerio de Obras Públicas que va a revisar que el contrato cumpla con las condiciones con las que fue contratado y para las que fue contratado. Esa comisión se designa el 8, se constituye, recién da por terminada la obra, no el 25 de febrero, como dijo el inspector fiscal, sino que el 15 de abril, porque a esa fecha recién recibe la documentación que acredita que el proyecto ya obtuvo la conexión sanitaria. Así que vuelve y ahí genera una nueva fecha de término. Después de eso, se reciben observaciones DOM. Recuerden que se hizo un contrato con el consultor para la tramitación de la recepción. Se reciben observaciones en la DOM el 20 de agosto y se ratifican cerrando el proceso, devolviendo la carpeta a la Dirección de Obras Municipales al propietario, que es la municipalidad, por no haberse subsanado la totalidad de las observaciones. Es importante mencionar que desde que se dio la fecha de término hasta la fecha en que se entrega a explotación, es decir, desde el 15 de abril inicialmente hasta el 1 de marzo, durante todo ese proceso la comisión estuvo haciendo visitas para levantar de a poco, porque la empresa tampoco hizo una sola corrección de todas las observaciones, sino que iba paulatinamente solucionando. Nosotros tenemos bastantes recursos de reposición, además interpuesto por la empresa reclamando algunas observaciones. Fue levantando observaciones hasta que finalmente, recién el 18 de octubre del 2022, se levanta la recepción provisoria y eso permite hacer la devolución de la reserva. La comisión había realizado acá yo les puse entre paréntesis ahí el contrato de consultor para la recepción DOM, tiene fecha 6 de mayo del 2022 y a nosotros nos llegaron las observaciones el 20 de agosto, o sea, el consultor estaba vigente. 21, perdón, sí. Gracias. El consultor estaba vigente en el proceso de tramitación de la recepción. De estas observaciones, tanto de la Comisión de Recepción Provisional como de las observaciones de la DOM para la solicitud de recepción, la Comisión de Recepción Provisional hizo 984 observaciones en principio.
De esas 984, si se revisan en detalle, muchas son repetidas porque cada uno de los recintos contenía el mismo tipo de observaciones. Altura de cielo, planos, bueno, las dos primeras son altura de cielo y planos ASBIL, que los planos ASBIL tampoco estaban entregados en su totalidad, y eso fue lo que generó la modificación de la fecha de término. Y habían elementos como oxidación en algunos, tanto elementos como grifería, como estructuras o estructuras menores con oxidación, pavimento, fragüe, aseo, pintura, instalaciones sanitarias, eléctricas y terminaciones. En general, las observaciones eran muchas, o sea, se repetía la observación una y otra vez, pero no eran que no permitieran el uso en su totalidad en el fondo. No era que no hubieran ventanas o que las ventanas no se pudieran cerrar, sino que eran cosas que tenían que ver con más bien la forma de ejecutar la obra por parte de la empresa contratista, que fue deficiente. De hecho, la comisión, después más adelante lo explico, califica a la empresa con un 4,5, que es una nota muy baja, que está al límite del 4, que es cuando ya empiezan a correr riesgo de estar dentro del registro. Todas esas observaciones, las 948, incluían una que era la más importante, la de la recepción DOM. Y las observaciones del DOM decían, entre otras cosas, que había que ingresar documentación que fue ingresada por la empresa, como son las patentes y ese tipo de documentos que conforman el expediente, las planimetrías ASBIL, pero hace dos observaciones relevantes. Una tiene que ver con que se debe modificar el permiso de edificación por la diferencia que hay entre el permiso de edificación y los planos que él tiene versus lo que está construido. Y de ahí tiene que ver con lo que mostré antes, de que la aprobación del IND y la aprobación nuestra son posteriores a la fecha en que se tramitó el permiso de edificación. Entonces, después de la tramitación del permiso de edificación, la AGT y los planos siguieron siendo desarrollados. Entonces se producen algunas diferencias que a veces uno pensaría que a la DOM no le importan, pero si hay diferencias de altura entre el nivel de piso terminado, sí le afecta y tiene que ser corregido. Y también presentaba el proyecto algunas diferencias de coordinación entre las especialidades. Entonces, el proyecto, por ejemplo, de las bombas y la sala de los estanques del agua de riego estaban en un sector que no estaban en el proyecto de arquitectura, pero sí en el proyecto sanitario. Y esas descoordinaciones no quedan reflejadas en el proceso de construcción. Es importante señalar que el contrato del arquitecto indicaba que tenía que generar los planos que pudiesen ser sujetos de ser modificados en el fondo durante el proceso de construcción para lograr obtener la recepción DOM. Como dije antes, la Dirección de Arquitectura estuvo solicitando en forma permanente al municipio y de hecho había una mesa de trabajo para ello, que el arquitecto diera respuesta a algunas de estas cuestiones. Alejandra, ¿cuántas diapositivas quedan? Una. Ya, perfecto. Gracias. Me apuro lo hago súper rápido. Ya, la segunda observación tiene que ver con la protección al fuego. Hace el énfasis en que tiene que entregarse o chequearse los elementos que están sin protección en base al estudio de resistencia que forma parte del permiso de edificación. Ambas observaciones no pudieron ser resueltas y por eso estamos en la situación en la que estamos. Por último, mencionar que la Dirección de Arquitectura ha tomado del Ministerio de Obras Públicas, a través de su DGOP, también ha tomado algunas medidas administrativas, como el sumario administrativo que se encuentra en curso, del que no tenemos mayor información hasta que no esté sancionado, pero que sí ha implicado a, obviamente, nuestros funcionarios. Tenemos el informe de la Contraloría, que está en la etapa de seguimiento, que el Contralor expuso bastante detalladamente, y también estamos en proceso de juicio de cuentas por la modificación 3, y se encuentra también en desarrollo y ese ha sido solicitado por la Contraloría. Con esto quiero decir que dentro del Ministerio de Obras Públicas se han ido tomando medidas que dicen relación con las características del contrato y las implicancias que ellos tienen. Eso, gracias. Muchas gracias por la exposición. Vamos a pasar rápidamente a nuestro segundo expositor, que es don Cristian Ovalle, y luego de eso hacemos las preguntas de los diputados y diputadas que están presentes. Él es el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, la CEPLA de la Municipalidad de San Antonio. Don Cristian, le doy la palabra. Gracias, diputada. Muy buenos días. Saludar a todos los diputados presentes y diputadas y, por supuesto, a los oyentes que están presentes. Agradecer también la presentación que hiciera la señora Alejandra Dio como directora regional del Ministerio de Obras Públicas.
No tengo presentación, diputada, porque la mayor cantidad de los antecedentes obran en poder de la Municipalidad de San Antonio, la cual ya no trabajo. Yo dejé de trabajar con fecha 28 de junio del 2021. Sin embargo, obviamente me llegó el relato o los antecedentes que, ¿cómo se llama?, hace llegar el diputado don, si me permite un rato, don Luis Cuello Peña Invillo, diputado del distrito número 7, en relación a la investigación que se está generando en la Cámara de Diputados en lo que concierne a este proyecto del Estadio Olegario Enrique para San Antonio. Hacer presente en base a la presentación que acaba de hacer nuestra directora del MOP, que efectivamente hay observaciones que de alguna manera se reflejan en las láminas, como que no están resueltas o respondidas. Informar que nosotros, si el proyectista Guiche no se presentaba, digamos, en la obra, sí teníamos reuniones permanentes con el consultor, y además que se hacía acompañar por un profesional de apellido Roja. Estas fueron siendo, digamos, respondidas tanto a IND como ¿cómo se llama?, a la Dirección de Arquitectura. Obviamente esto generó 7 modificaciones en el proyecto como tal. El relato de la directora regional del MOP es bastante completo. Yo no voy a contradecir la información que se entrega ahí, amén, digamos, de que existe hoy día un informe final de la Contraloría con la posibilidad de un reseguimiento respecto de lo mismo. Solamente hacer presente, digamos, que esta obra estaba para su ejecución una vez que se adjudicó a la empresa Balco en manos de la empresa, digamos, de la Dirección de Arquitectura del MOP. Bien lo menciona la señora Alejandra, hubo un momento determinado ahí que hubo ausencia de un agente, digamos, un residente permanente como fue el señor Villalobos, y independiente que estuviera nuestra directora de la DRAP, digamos, la señora Patricia Leighton, y después se incorporó don Hans. Obviamente, ante todas esas vicisitudes que se generaron durante el proceso como tal, se fueron detectando estas observaciones y ya como indiqué yo recientemente, con fecha 28 de junio ya yo dejo de pertenecer a la Municipalidad de San Antonio. Me llama la atención si, no en esta presentación, sino que en otras presentaciones que se hicieron o comentarios, o más bien dicho, respuesta que hubo por parte de la municipalidad de que se habrían perdido algunos antecedentes relacionados con el proceso de pago y los informes como tal. La información estaba en la Secretaría de Planificación Comunal. Si bien es cierto, durante el estallido social hubo una penetración por parte de algunos jóvenes idealistas, en la cual obviamente sacaron algunas cosas de la secta, pero no dicen relación con los antecedentes del estadio. Eso estaba todo en poder, como se llama, de la Secretaría de Planificación Comunal, quedó tanto en el computador del director de la secta como en el computador del profesional que estaba a cargo de infraestructura. Por lo tanto, es un tema que es importante que se tenga presente. Yo quiero agradecer esta oportunidad, digamos, a la Mesa de Defensa por un Estadio, porque efectivamente nosotros el año 2015 fuimos a la búsqueda de recursos para el diseño, tal, donde se adjudica finalmente el contratista Cristian Guiché. Antecedentes que fueron obviamente compartidos finalmente con la Dirección de Arquitectura, IND. Nosotros recibimos las observaciones y finalmente se firma el contrato, como se llama, el convenio tripartito el 24 de noviembre de 2015. Y posteriormente, tal como lo manifestara en la exposición, digamos, de la anterior sesión de esta comisión investigadora, la señora Patricia Leighton, hubo 7 modificaciones como tal. Ahora, sí tengo que hacer una consulta bajo el punto de vista como ciudadano. Yo vivo en San Antonio. ¿Cuál es el espíritu respecto de poder seguir con este proceso, considerando lo que acaba de decir nuestra directora del MOP regional en cuanto a la nueva licitación y poder concluir, digamos, esta mega obra que es tan, digamos, necesaria para la comunidad deportiva de San Antonio? Yo quiero resaltar la Mesa de Defensa por un Estadio, el proceso del nuevo estadio para San Antonio, un proceso
participativo, no fue indoor, digamos, si hubo consulta a la ciudadanía, a las distintas organizaciones deportivas y por supuesto también parte importante de esto fue la mesa, digamos, de defensa por un estadio para San Antonio, que lideraba, digamos, Liliana Cancino. Hubo visitas respecto a otros estadios que se habían construido, digamos, en otras partes. Prueba de ello, digamos, en la exposición de la sesión anterior lo manifestó el exalcalde de San Antonio, se estuvo en el Estadio La Calera, y también se visitó otros estadios. Entonces, eso sería como resumen ejecutivo, señora Camila, respecto de lo que yo puedo agregar. Como le digo, no tenía antecedentes como para poder haber hecho una presentación como acaba de hacer nuestra directora regional del MOP, dado que adolezco de antecedentes duros, técnicos, en mi poder, dado que toda esta información quedó en la Municipalidad de San Antonio. Eso sería, estimada presidenta. Gracias, don Cristian. Entendemos que nuestros invitados tienen distintos aportes que realizar y en su momento consideramos muy importante que usted también pudiera estar aquí entregando antecedentes más allá de tener o no una presentación. Así que también agradecemos la disposición de ambos por estar aquí en la comisión y agradezco especialmente que la directora nos haya presentado esos cuadros, creo que van a ser un aporte importante en el informe. Vamos a pasar a las preguntas, así que le consulto a los diputados, diputadas presentes y a quienes nos acompañan de manera telemática si quieren realizar alguna consulta a nuestros invitados. Bueno, si no, yo tengo preguntas, así que... sí, bueno, quisiera consultarle a la directora de arquitectura de la región de Valparaíso, específicamente en lo que tiene que ver con la pintura y con las protecciones al fuego, que es uno de los temas que es un tópico relevante dentro de esta investigación. Usted mencionó harta información sobre aquello, pero esto se identifica por parte de ustedes lo que tiene que ver con la pintura como un problema de diseño, de materialización y o de certificación. Si pudiera entregarnos la respuesta concreta sobre aquello y además, ¿qué medidas correctivas está adoptando el MOP para solucionar estos errores? Entonces, dejar bien claro cuáles son los errores que se reconocen y están completamente establecidos y luego cómo eso se va a solucionar. Lo segundo es que el municipio de San Antonio está obligado a recibir las obras y requerir a la DOM municipal la recepción definitiva para la puesta en marcha, la operación y mantención. Entonces, le consulto si la Dirección de Arquitectura del MOP, ¿por qué continuó con el proceso de recepción provisional con reservas sin que el municipio tomara posesión de las obras? Que es la historia que conocemos y bueno, usted tiene los antecedentes. Y lo último es respecto del informe de la DOM, del informe número 627, se señala que en caso de contemplar modificaciones asociadas a elementos estructurales, ahí menciona cuáles son esos, corresponde presentar en paralelo una solicitud de modificación y en caso de existir esas modificaciones se tiene que contar con una revisión favorable del revisor del proyecto de cálculo estructural. Entonces, le pregunto si la Dirección de Arquitectura del MOP le informó en su momento al municipio que los cambios estructurales del proyecto de cálculo hacían exigible una solicitud de modificación del proyecto integral y una revisión favorable de un revisor independiente de cálculo. Esas tres preguntas. Y aprovecho de inmediato a hacer las preguntas a nuestro segundo expositor, que son: ¿por qué el Instituto Nacional de Deporte y la SECPLA permitieron el desarrollo de la obra sin la participación de los proyectistas originales? Que luego de la pintura intumescente, otro de los temas que hemos detectado y que estamos investigando tiene que ver con los proyectistas originales. Y además, porque estos proyectistas no tuvieron reemplazo ni en las asesorías y supervisiones. Entonces, le consulto por qué se tomó esa definición, o si se tomó o simplemente fue inercia. Y lo segundo
es si considera, y esto también lo podría responder la directora de Arquitectura, es si consideran que estas deficiencias y omisiones que están en las modificaciones y en los contratos ya señalados generaron un mayor costo y mayores plazos y que hasta el día de hoy no tengamos este uso definitivo del estadio. Y por último, también consultar, que puede parecer de perogrullo, pero qué organismos fueron los responsables de aprobar y revisar el proyecto de reposición del estadio municipal antes de ser licitado. Esas serían mis preguntas. El diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la exposición de nuestros invitados. Y tengo algunas dudas bien puntuales. Yo venía escuchando su exposición y usted hacía referencia que cuando fue la recepción provisoria hubo más de 900 observaciones, algunas de ellas repetidas, pero entender bien para tener un parámetro. O sea, ¿es habitual en obras de esta envergadura tener esa cantidad de observaciones ya alcanzada esa etapa de la recepción provisoria? Adicional a eso, usted señalaba también de que estas observaciones se fueron alzando durante el proceso de revisión, en el fondo, para encaminarse a una recepción definitiva. Evidentemente no podemos entrar al detalle de cada una de las 900 observaciones, pero en líneas generales, esos alzamientos de las observaciones se produjeron más por un lado de que las observaciones no estaban al lugar o se fueron reparando, hubo un proceso, hubo un trabajo ahí por parte de la constructora de ir corrigiendo los errores que iban ocurriendo o que se habían detectado por el Ministerio en la ejecución de estas obras. Hacía referencia también a algo muy puntual, pero que para mí es muy representativo de quizás una decía por parte de la empresa, que es la entrega de estas obras incluso con óxido en partes metálicas en distintos tipos, o sea, desde grifería de los baños hasta, me imagino, cosas más de obra mayor. ¿Es habitual también encontrarse con ese tipo de problemas en la ejecución de obras de esta envergadura? Y finalmente quiero preguntarle a usted algo que también había consultado a otro expositor antes, porque hemos hablado muchas veces de esto de la pintura intumescente y si es que generó o no generó algún tipo de perjuicio fiscal el hecho de que se tuviera que hacer este cambio por una de menor categoría, podríamos decir, de F90, F60. ¿Eso finalmente generó algún tipo de perjuicio fiscal, no necesariamente en el sentido de que haya tenido que gastarse más que lo que estaba originalmente comprometido por la F90, pero que hubiese tenido que pagarse un sobreprecio por la F60, que quizás es más barata, no sé, que la F90, yo ignoro. Pero me surge esa duda de si haber tenido que hacer el cambio sobre la marcha terminó generando que el Estado de Chile pagó más por un producto de lo que debería haberse pagado. Muchas gracias. Sí, creo que no hay más preguntas, así que pasamos a las respuestas, parte directora. Gracias, presidenta. Respecto de la primera consulta que tiene que ver con las protecciones al fuego, lo que está en diseño, lo que se materializó y las certificaciones, el origen de la situación de la pintura o del proceso de protección al fuego está en el diseño, está en la definición de los productos que son necesarios instalar para lograr esa protección. Ninguno de los dos productos que estaban especificados cumple con el requisito necesario para lograr esa protección. Y por lo tanto fue necesario hacer la modificación para tratar de alcanzar ese resultado. En el caso de las pinturas de la estructura de cubierta, que como mencionaba fue ejecutado en la modificación número 1, y aquí voy a aprovechar de responder la pregunta del diputado porque tienen directa relación, en la modificación el hecho de poder colocar un producto que dé con la resistencia que está dentro de la norma versus colocar un producto que no va a otorgar esa resistencia y aunque yo lo coloque no voy a lograr esa resistencia, no significa un deterioro al interés fiscal en el fondo. Fue cotizado un producto que no podía ser instalado. Por lo tanto, es siempre mejor poder instalar un producto que sí cumple con los requisitos de norma. Y esa fue nuestra principal pelea con la Contraloría, de lograr establecer, perdón, no pelea, conversación con la Contraloría de establecer que el F60 había sido una decisión correcta
porque da la que uno no pelea con otro discrepancia con la y por lo tanto, respecto al F60, nosotros tenemos la tranquilidad que en la estructura cubierta de techumbre se materializó lo que correspondía ejecutar. Donde sí tenemos algunas diferencias, que son las que nos han llevado al tema de la investigación de la Contraloría, de la Comisión, y de otros análisis que hemos hecho como Dirección de Arquitectura, tiene que ver con la aplicación del F120, que también estaba especificado un producto que no podía ser instalado y que además sobre los galvanizados, que era la especificación de la estructura, tienen un comportamiento distinto. Entonces tuvo que cambiarse el tipo de material y en ese cambio hubo una disminución de superficie que ha sido observada ahora por la Contraloría y que nos obliga a exigirle al contratista que incremente esa superficie. Y ahí obviamente el contratista va a ir a reclamar a la Contraloría porque él piensa que no le corresponde por temas de cubo. Sí, diputado Olivera va a hacer una acotación. Sí, no es solo sobre el punto. Lo que pasa es que, bueno, aquí todos han expuesto en el fondo la historia de este proyecto, ¿cierto? Pero finalmente usted en su presentación dijo que en el fondo el diseño en un comienzo lo hicieron otras personas donde ustedes no tuvieron participación. Entonces, ¿cómo cuando viene este problema de las pinturas intumescentes, qué respuesta han dado entonces los que presentaron ese proyecto o el diseño en un inicio? ¿Por qué presentan un producto que finalmente no va a dar el ancho, por decirlo de una manera coloquial? ¿Qué respuesta es la que han tenido ustedes respecto de eso? Gracias, presidente. Durante el proceso de obra, como mencionó don Cristian Ovalle, existía una mesa técnica que de hecho hasta el día de hoy mantenemos con la Municipalidad de San Antonio, en la que se tomaban decisiones tripartitas entre el IND, la Dirección de Arquitectura y el municipio sobre los aspectos que tuviesen implicancia en el proyecto, más aún si ellos implicaban modificaciones de obra o de plazo y también de monto, porque hay que recordar que siempre tenemos una limitante presupuestaria. Y ese fue uno de los aspectos también que tuvo alguna injerencia, en el fondo, decir, priorizar qué es lo que valía la pena. En forma, así como sucinta, el F90 al F60 logró ser ratificado por el arquitecto proyectista, por lo tanto hubo una corrección de lo que estaba originalmente especificado. Sin embargo, en el F120 no existió esa modificación y el arquitecto no hizo suyo el nuevo proyecto o estudio de resistencia al fuego, que era lo que correspondía ejecutar. Cuando uno empieza a cambiar eso, tiene que volver a hacer un estudio de resistencia al fuego, volver a ingresar a la dirección de obra diciendo, esto es lo que voy a instalar. Esa parte no ocurrió. Y respecto de las certificaciones, existe en Chile una norma, pero no está, que es una de las observaciones que nos hizo la Contraloría. Existe, no sé si respuesta, perdón, diputada, ¿sí? Sí, diputada. Sí, solo no lo hizo porque no quiso, o tiene conocimiento usted de por qué no hizo ese. No tengo conocimiento de por qué no lo hizo. Lo que sí tengo claro es que los propietarios de un proyecto y los arquitectos proyectistas son responsables del proyecto hasta que, eso sí me queda, hasta que se genera la recepción DOM, la recepción definitiva por parte de la DOM. Hasta ahí uno es responsable, e incluso uno es responsable civilmente también, con posterioridad hacia fecha, 10 años en estructura, 5 años en temas constructivos. Entonces, ahí hay una responsabilidad que no es solo sujeta a contratos, sino que también una responsabilidad normativa. Las medidas que tomó, bueno, lo otro, el tema de la certificación, la Contraloría nos hace una observación respecto a una norma chilena que no está contenida en las especificaciones técnicas, por lo tanto, lo que nosotros le pedimos a ellos que fueran certificados de acuerdo a los requisitos del proveedor. Y esos certificados se encuentran en nuestro poder y forman parte de los antecedentes que habilitaron el pago de cada una de las partidas. Respecto de la obligación de la DOM, de la municipalidad para ingresar a la DOM a operación puesta en marcha y el acto de recepción con reserva, la reserva en forma tradicional permite la entrega de explotación inmediata. También voy a aprovechar de responder en paralelo al diputado Sánchez, porque también se junta la respuesta. En lo general, una recepción con reserva permite entregar al uso explotación. En este caso no ocurrió. Se mantuvo la reserva durante varios meses y el contratista fue subsanando las observaciones en forma secuencial,
y no se entregó directamente a explotación por dos razones principales, porque la municipalidad no quería recibirlo por las observaciones que habían y porque no tenía recepción DOM, y segundo, porque eran muchas observaciones pequeñas, pero que implicaban una intervención como masiva en el fondo. O sea, si lo hubiésemos acotado a un tiempo muy corto, hubiesen estado mucha gente trabajando en distintas partes. Y además nosotros, como les mencioné antes, teníamos una discusión con Balco permanente respecto del alcance de las observaciones, por lo tanto la relación con la empresa también fue difícil. Ahí es importante mencionar que siempre está la atribución de la dirección de otorgar o no más plazo para estas cosas dependiendo cómo se visualice el desarrollo del contrato. Y es por eso que la recepción con reserva se hace con una fecha, pero la entrega de explotación se hace con una fecha muy posterior, casi un año después. Respecto de esa entrega a explotación, existen, ¿cómo se puede explicar? Lo normal sería entregar el edificio con una recepción DOM y que se empiece a usar al tiro. Como esto está fuera de lo normal, porque una de las observaciones tenía que ver justamente con que no había recepción DOM, se entregó al municipio para que hiciera la mantención del edificio, para que se hiciera cargo en el fondo de mantener el césped, las canchas, los equipos, porque la empresa ya no podía continuar haciéndose cargo porque ya había levantado todas las observaciones de la reserva, por lo tanto lo que correspondía era que la municipalidad se hiciera cargo de esa mantención. El informe de la DOM, que habla de estas observaciones que yo mencioné ahí, que tenían cambios estructurales, esas modificaciones, que el origen de eso es lo que expliqué como en la tercera o cuarta lámina, que nosotros tuvimos un permiso de edificación con anterioridad al término de la revisión por parte del IND y al término de la revisión por parte de la Dirección de Arquitectura. Entonces, hubo observaciones que se sumaron con posterioridad al permiso de edificación. Y lo que se ejecutó es lo último que recibimos nosotros. No se licitó el permiso de edificación, se licitó con estas correcciones posteriores, que por lo demás fueron entregadas por el arquitecto proyectista, por lo tanto podría haber sabido si es que habían diferencias entre su proyecto de permiso de edificación y el proyecto final. Y como les mencioné, algunas de las observaciones tienen que ver con la coordinación de especialidades por las instalaciones, y eso también es responsabilidad de nuestro punto de vista del arquitecto proyectista, lo que no quita que obviamente nosotros revisando hacemos un chequeo de lo que tenemos. En general la Dirección de Arquitectura maneja formatos base para todo lo que hacemos, estamos súper regulados, entonces nosotros tenemos una lista de chequeo para revisar antecedentes que son propios de un contrato para que estén óptimos para llamar a obra, que tienen que ver con levantamiento topográfico, mecánica de suelo, especificaciones técnicas, pero influye mucho si yo tengo un informe del revisor independiente de arquitectura que me dice que el proyecto está correcto, si tengo un informe del arquitecto que dice que el estudio de resistencia al fuego está correcto, y si tengo un permiso de edificación DOM. Yo no puedo ir contra todo eso que me están diciendo, porque para eso están las distintas entidades que revisan cada uno de los aspectos. Nosotros no revisamos o no tenemos la atribución para cuestionar aspectos de orden normativo de la UC. Para eso está la Dirección de Obras y para eso está el Revisor Independiente de Arquitectura. Sin perjuicio de ello, hacemos muchas veces esas observaciones porque las vemos y nos saltan a la vista, como también es el caso de acá del F120, que ahí uno empieza a actuar de común acuerdo con la empresa, porque la empresa te presenta el producto, tú le dices no cumple con la resistencia al fuego y eso origina una modificación de contrato. Respecto a los proyectos originales, si estos generaron mayor costo en la revisión del IND y el SECPLAC, y si esa deficiencia genera un mayor costo y mayor plazo, yo creo que sí. Un proyecto que viene bien evaluado, obviamente genera menos costo que lo que estamos haciendo ahora, que es inyectar recursos sobre un edificio que ya está terminado y que implica desarmar incluso cosas que ya están hechas. Eso es lo más doloroso que puede pasar en un contrato de obra, tener que sacar cuestiones para reparar algo que ya está instalado y está debajo de otras capas. Así que sí, creo que estas deficiencias han generado mayor costo y mayor plazo y han ido en perjuicio de los ciudadanos de San Antonio. Diputado Olivera. Sí, yo tengo una duda que mejor prefiero preguntarla. Dentro de la presentación usted mostró unos cronogramas de tiempo y habían 3 visitas Del arquitecto. del arquitecto, pero 2 de esas visitas fueron en el mismo año y después pasaron 2 años para Exacto. realizar una tercera visita. ¿Eso es normal dentro de un proyecto? No. ¿Los contratos se hacen los contratos por pack de visita o se le paga cada vez, se hace un contrato por cada visita que realiza este arquitecto? ¿Usted tiene esa información?
Sí, o sea, tengo la información, no tengo la certeza de todas las otras visitas que puedo haber realizado sin registro, pero de lo que tenemos registro, ahí hay dos cuestiones que es importante aclarar. Primero, que el contrato inicial del arquitecto incluía dentro de sus cláusulas las visitas a obra que fueran necesarias para responder dudas de la empresa. Sí, eso está incluido. Ahora, es un contrato que uno podría poner en duda, porque ¿cómo voy a dejar a alguien amarrado eternamente para ir a ver obras muchas veces si no tengo, pero en fin, pero estaba, o sea, estaba señalado y uno podrá cuestionar la calidad de la redacción jurídica de eso, pero estaba. Pero después hubo un contrato, un segundo contrato, a solicitud nuestra, insisto en eso, es súper importante porque la Dirección de Arquitectura, yo no estaba en esa época, de hecho me ha tocado relatar todo un proceso que no me tocó vivir, pero sí recibir y hacernos cargo hoy día. Pidió muchas veces la presencia del arquitecto en obra para resolver estas cuestiones y efectivamente el arquitecto visitó en el mes de noviembre del 2019, 2 veces seguía, y después se saltó a marzo del 2021. Y es una falencia importante en un contrato no tener a quien consultarle. Ahora, para eso estaba también la mesa técnica. Existía un profesional de la SECPLAC que representaba el SECPLAC en esa mesa técnica, y en esa mesa técnica se trataban de tomar la mayor cantidad de decisiones que permitieran darle agilidad al contrato. Lo normal es tener un arquitecto disponible o un proyectista disponible, porque el arquitecto más viene con su equipo de trabajo, con un estructural, ¿cierto? Con un ingeniero civil, un calculista, con los sanitarios, todas las instalaciones vienen en conjunto, uno tiene un equipo de trabajo para resolver dudas. Entonces, lo normal es poder contar con eso, o lo ideal. No siempre se puede. A veces, efectivamente, los contratos de consultoría o no están identificados en la ficha IDI, o los valores han subido tanto que uno tiene que ajustar el valor de la visita, o, en fin, pueden pasar muchas cosas. En este caso en particular, solo se concretaron 3 visitas que están en el segundo contrato, y el tercer contrato que tenía que ver con la recepción DOM, ese también fue a solicitud nuestra porque nosotros veíamos que nos estábamos quedando entrampados con el tema de la recepción DOM. Respecto a las 948 observaciones, si es normal, no es normal, pero ocurre que hayan esa cantidad de observaciones. De hecho, en el hospital de Quillota eran 3.000. O sea, uno puede encontrar, porque tampoco todas las empresas trabajan con la misma calidad, ni en los contratos son exactamente iguales. De hecho, el director nacional somos con las personas. Yo puedo ser arquitecto, no sé qué, pero hay un arquitecto al lado que es diferente. En los contratos pasa lo mismo. En los contratos de obra uno puede tener los mismos ingredientes y el resultado es diferente. En el caso del Estadio La Calera, por ejemplo, fue construido por la empresa Balco, fue un sistema de pago contra reducción, y las observaciones fueron mucho menos que acá. Y acá puede ser problema de la inspección fiscal, puede ser problema del profesional residente, puede ser problema de la pandemia, de la cantidad de materiales, de la cantidad de trabajadores que yo tuve disponibles con expertise para hacer la pega, pero la cuestión es que sí, hubo muchas observaciones que se repetían respecto de fragues, de vidrio, instalaciones de cerámico, instalaciones de artefactos sanitarios, oxidación efectivamente en las griferías y en esas cosas. Y lo normal es que la empresa entregue el contrato sin ese nivel de observaciones. Debería haber un proceso previo de revisión, y eso también es parte de lo que está en la investigación y es parte también de lo que se refleja en la calificación del contratista. En el proceso de recepción se fueron alzando las observaciones por parte de la empresa. O sea, la empresa fue corrigiendo el tema paulatinamente. O sea, se observaban que estaban malas las llaves y los tiradores, corregía las llaves y los tiradores. O sea, de las 900 observaciones, de hecho, los informes que van a estar a su disposición de la comisión de recepción van indicando en su párrafo final el porcentaje de observaciones que se han ido solucionando en cada uno de los procesos, y le dejan o le transfieren la responsabilidad al director regional de arquitectura de si aplica el corte y hace efectiva las retenciones, o le sigue otorgando mayor plazo. En este caso se otorgó plazo por 4 veces, creo, que se le entregó plazo. El óxido no es habitual y no es lo que esperamos, y de hecho la observación que está pendiente todavía con la empresa es la oxidación de los elementos metálicos de todas las rejas. Respecto del perjuicio fiscal, ahí me gustaría hacer una aclaración. El F90 no es mejor que el F60, ni el F120 es mejor que el F60. Todo tiene que ver con la razón por la que uno lo coloca. Y uno lo coloca en razón de la normativa. Puede ir más allá de la normativa. Yo podría decir esto en vez de F90 lo quiero proteger con F120.
Pero no parece lógico, por ejemplo, instalar un F-120 en una estructura cubierta que la voy a cargar con un elemento que es de mucho más difícil mantención, como es un mortero, que hacerlo con una pintura F-60 que es de más fácil mantención. Entonces, tiene también que ver con la calidad técnica que yo pueda otorgar durante la ejecución. Respecto al sobreprecio, si esta modificación de contrato se hubiera hecho en el momento en que era necesario de proteger todos los elementos estructurales, hoy día saldría mucho menos. Eso sí es así. Nosotros, en razón de lo que dijo don Cristian, efectivamente entregamos los libros de obra a la DOM, pero los libros vienen en triplicado. En esa época todavía se hacían en triplicado, ahora son digitales, y por lo tanto nosotros tenemos una copia que vamos a hacer llegar por oficio el día de hoy con los 9 tomos que tiene el libro de obra del contrato. Y respecto de la entrega a la mantención o la entrega al uso, es importante mencionar que ese ha sido nuestro principal conflicto con la municipalidad en este periodo, por la responsabilidad que le atañe a cada uno. Explicado todo lo que hemos explicado, yo creo que no es solo de la Dirección de Arquitectura la responsabilidad de no poder entregar la recepción DOM, y de hecho al contratista, si ustedes revisan los antecedentes, tampoco le correspondía tramitar la recepción DOM, sino que solamente entregar los antecedentes necesarios para esa tramitación y construir lo que estaba en el contrato. Y por lo tanto, hay una responsabilidad también de parte del proceso de consultoría de entregar los antecedentes necesarios para que el proyecto cumpla con la normativa para su recepción municipal. En la mantención, la empresa cuando sale de la obra, cuando entregamos explotación en marzo del 2022, ya no puede hacerse cargo más del contrato y en ese momento lo asume la Municipalidad de San Antonio. Muchas gracias, diputados. Les voy a solicitar que podamos tener 5 minutos extra, de manera que pueda responder nuestro segundo expositor y además podamos tomar algunos acuerdos. Don Cristian Ovalle. ¿Quiere que responda, diputado, o se van a tomar 5 minutos, perdón? Responda usted y después nosotros nos vamos a tomar algunos. Perfecto. Gracias, diputada. Solamente comentar a propósito de la, digamos, extensa exposición de nuestra directora regional del MOB, a la cual agradezco muchos antecedentes, que pierda cuidado que algunas cosas la había olvidado, pero hace una revisión completa del proceso, aun cuando usted no era directora en su momento cuando se empezó a ejecutar esta obra, tal como lo señalaron. Respecto a la consulta que se me hizo puntualmente cuando el INED, digamos, visó el anteproyecto presentado por el Cristian Guiché, fue el 9 de septiembre del 2015. Eso está claramente, digamos, señalado en el informe que tienen ustedes, digamos, en su poder la comisión investigadora. Y tal como lo mencionara ¿cómo se llama? La señora Patricia Lerton la semana pasada, el convenio tripartito fue firmado el 24 de noviembre de 2015. ¿Por quiénes? Por IND, INSA y Dirección de Arquitectura del MOB. Ahora, indudablemente, en base a lo que se acaba de señalar respecto a las observaciones, claro, hubo 7 modificaciones, hubo observaciones que sí fueron respondidas, y esos antecedentes deberán estar, obviamente, en la Secretaría de Planificación Comunal, que fueron respondidas ¿cómo se llama?, la Dirección de Arquitectura del MOB en base al avance de la ejecución de la obra. ¿Puedo hacer una consulta, diputada? Claro, no sé si la vamos a poder responder, pero puede hacerlo. Ya, solamente yo pregunto en este momento, siendo, digamos, ya estamos a día 3 de octubre del 2023, no sé si las garantías están vigentes aún, porque yo vi un informe, digamos, de la Dirección de Arquitectura del MOB y también del inspector fiscal, y se aumentaba el plazo, digamos, de agosto a septiembre. Yo no sé si eso efectivamente están vigentes las garantías. Es solamente una inquietud de tipo personal como ciudadano de San Antonio. Gracias, diputada. Directora, usted tiene esa información, ¿cierto? Sí, puede responder. El contrato se encuentra en este momento con garantías vigentes, con observaciones realizadas a la empresa. Nosotros hace poco, eso sí, habíamos mandado a hacer efectivas las boletas, y
A raíz de las observaciones de la Contraloría se está estudiando un plazo, porque la Contraloría nos obliga de alguna manera a ejecutar observaciones que no estaban contempladas que se ejecutaran por parte de la empresa y por lo tanto se está otorgando un nuevo plazo con extensión de póliza. La póliza está activa hasta el 30 de diciembre del 2023. Perfecto. Y lo Sí. último, diputada, lo último, que no es pregunta, sino solamente complemento. ¿Lo puedo hacer, diputada? Sí. Sí, don Cristian. Ya. Tanto el diseño fue aprobado por las partes, digamos, por la mesa tripartita, y después esto se llevó a licitación por parte de la Dirección de Arquitectura del MOR, donde obviamente fue seleccionada la empresa Barco dentro de 14 empresas que postularon. Solamente eso, porque pareciera que hay una laguna entre medio, pero no es así. Digamos, hubo un proceso e inclusive todas las observaciones que se manifestaban por parte de la Dirección de Arquitectura del MOP eran respondidas. Y de Indudablemente hecho en el que- proceso de licitación ustedes también nos apoyaron a la dirección a responder. Exactamente, directora. Muchas gracias. Eso solamente, diputada. Sí, tenemos dos precisiones acá. El diputado Sánchez y yo también quisiera consultarle algo antes. Muchas gracias, presidenta. Solo consultar, porque hay yo al parecer no entendí bien, no me confundí. ¿Existen boletas de garantía? ¿Son pólizas de seguro? ¿Cuál es el instrumento? Porque en un minuto le entendí que dijo que se había hecho cobro de las boletas. Las boletas, entiendo que el cobro es a la vista, más o menos. Pero las pólizas después dijo que se estaban extendiendo, entonces no entendí muy bien cuál es el instrumento de que se está utilizando para saber, porque hay algunos que en el fondo dan un poquito más de certidumbre que otros. Muchas gracias. Sí, voy a prorrogar porque no toqué la campana. Así que prorrogamos 5 minutos. Ya. Directora, antes de que usted responda a la pregunta, quería insistirle entonces a don Cristiano Valle. ¿Por qué por una parte el municipio en su calidad de mandante y dueña de la obra y el IND por otra actuó como institución de financiamiento y también como parte técnica en las distintas reuniones mensuales que se tenían y en el transcurso de la obra, si bien tenían conocimiento del problema de la pintura, que es el que se ha visto acá, no se adoptaron las acciones necesarias y conducentes para corregirlo en el momento? ¿Ya? Quería, si podía responder eso en particular en lo relacionado con la pintura. Así que 1 minuto, directora, para lo que tenga que incorporar y lo mismo después con don Cristian. Respecto a su consulta, diputada, porque en conversaciones con IND y por supuesto con la Dirección de Arquitectura del momento, se tomaron las decisiones en cuanto a la pintura que existía en el mercado. Que acaba de mencionar, o lo relató más bien dicho la señora Alejandra, que estábamos con una complejidad en base al diseño respecto a la pintura F120 y F90, y había que tener continuidad y se pidió, digamos, en el fondo, la información al proyectista, en este caso al consultor que está en Guichet, y esto estaba en conocimiento tanto de IND como el MOP respecto de poder seguir con el avance de la obra acumulada. Eso, diputada. Gracias. Directora. Respecto al instrumento de garantía, existen dos en el reglamento, la boleta de garantía y la póliza de seguro, ambos tienen la misma cobertura y efectivamente la diferencia es la forma en que se paga y la forma en que se cobra. Sin embargo, los dos tienen los mismos requisitos y los contratistas tienen que presentar una póliza que es la que está aprobada para el Ministerio de Obras Públicas de manera especial. En este caso, el contratista prorrogó la póliza, es póliza, no es boleta, prorrogó la póliza hasta el 30 de diciembre del 2023. O sea, el contrato todavía está en garantía. Gracias. Bueno, entonces sí, diputado Olivera. Sí. El exdirector del IND hoy no vino, Sí, de hecho me iba a referir a lo de los invitados que por la sesión que nos queda. porque es para invitar al actual director, entonces si no viene el Ya. anterior. Gracias. Sí, bueno, entonces le agradezco a los invitados y los despedimos. Muchas gracias y necesito que tomemos algunos acuerdos, así que le pido a los diputados que están conectados que puedan prender su cámara. Sobre los invitados, insistir con el exdirector del IND y como decía la diputada Olivera, si es que no nos responde o no va a asistir, pongamos al IND actual y en el listado que teníamos en un comienzo y como lo hemos ido complementando, además tenemos a Balco, proyectista,
a algún miembro integrante del SAU, que es el equipo de San Antonio Unido, la alcaldesa, los concejales de deporte, la comisión de recepción provisional, el IDIEM y el hito. Esos son los invitados que nos quedan. Como ustedes deben saber, tenemos octubre para seguir sesionando y además de mencionarles lo de los invitados, les quería decir que hemos hecho la solicitud para poder sesionar el 19 de octubre en San Antonio, ¿ya? Y tener parte de estas invitaciones allá. Es día jueves, que es lo que habíamos conversado, entonces les pido el acuerdo también para que podamos sancionar eso. Jueves. Sí. Acá tenemos a los 4 diputados que necesitamos, así que ya. Entonces tomamos acuerdo sobre los invitados pendientes y sobre la fecha a ocurrir en San Antonio. Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, sí, antes, diputados ahí. Sí, disculpe, que no había entendido bien si entre los invitados está considerado la empresa que hizo el diseño. No Valco, sino que la empresa que hizo el diseño. Sí. Gracias. Es Guiche está considerado. Sí. Así que entonces ahora sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y aprovechamos de saludar a quienes siempre nos acompañan, la alcaldesa y el concejal José Ibarra y Manuel Mesa. Gracias, alcaldesa, y respóndanos la solicitud para poder sesionar allí.